Hola amigos, buenas noches, bienvenidos. Hola Charlie, Dayita, Gaby, Cristian y Xiaomi, no sé quién es. Ay, Lali Sánchez también se nos conecta con los chicos que están desde la casa de la Liz. Entonces ahí sí pueden prender sus camaritas, sería bacán, si no, no pasa nada. Es domingo, fijo, todos están en pijama. Espero que hayan dormido su siesta de domingo. Esa es la mejor de las siestas que existen. ¿Quién me apoya? Dormir la tarde de domingo es lo mejor del mundo, pero hoy no dormí. Entonces, ya nada, amiguitos. Bienvenidos. Hoy es nuestro... Ajá, pues, ¿quieres pues conectarte? ¡Oli! Hola, Liz. ¿Nos escuchan? Sí, soy Chile, pero sí, a la perdón por interrumpirte. No, todo bien, ya están por allá, en la Sí, casita. sí, aquí estamos. Ya pongo la cámara. Buenazo, buenazo, buenazo. Hola, Joyce. ¡Ay, qué linda gente por allá! ¡Qué chévere! ¿Quiénes nomás están? A ver, ahí está la Ale, la Jackie, el Dieguito, la Joyce, la Liz y la Chilita. Bien, amigos. Buenazo. Em, Liz, Liz o Chilita, solo confírmeme si lo vamos a hacer híbrido entonces, o lo vamos a hacer separado. Em, yo creo que podemos hacerle o sea, todo incluido para Ya, no. Sí. me parece maravilloso. Buenazo. Ya. Bueno, amigos, entonces comenzamos nomás. Vamos a hacer de orar. Oremos juntos y de ahí tenemos un dato interesante de Navidad que acabo de descubrirlo. Estaba muy interesante ese dato y de ahí sí le voy a dar paso a la Chilita y a la Liz que nos van a dirigir esta noche. También tenemos una canción que tiene que ver mucho con el tema y hoy noche es acerca de los padres de Jesús. Así se llama el título de esta noche y vamos a hablar acerca de la perspectiva desde José, pero am, a veces como que leemos estas porciones de los evangelios como súper rápido y no nos fijamos en cosas muy densas y muy profundas acerca de la realidad de quién es el Cristo y también de cómo José, en medio de toda su incomprensión quizá, em, toma un paso de valentía así gigantesco y cumple ese rol de padre, ¿ya? Entonces, eso es hermoso, como el Dios Padre delega también esa responsabilidad y que Jesús haya tenido también que ser formado por un padre humano, un padre imperfecto también, ¿no? Entonces, voy a pedirle a la Gaby, Gaby, si nos puedes dirigir en oración para comenzar, sería súper chévere. Ya, ¿sí me escuchan? Sí, dale nomás. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por permitirnos reunirnos, tanto los chicos que están presencial como los que estamos por Zoom y los que se van a conectar, Señor, que seas tú hablándonos a través de estas reflexiones, de este momento también de amistad y que seas llenando nuestro corazón de paz y nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén. Amén, buenazo. Les voy a contar el dato random de Navidad. ¿Cuál es su villancico favorito? Ahí sí pueden poner en el chat y alguien ahí en donde la Chili y la Liz que nos puedan decir como, a mí me encanta los peces en el río. No sé, ¿cuál es su villancico favorito? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Ahí activen nomás su micrófono, Lisita. El Cristian por acá nos dice que es noche de paz para él. Villancico favorito. La mía sí es Noche de Paz también. Noche de paz.
Chévere. ¿Alguien más? El Charlie dice, la Virgen se está peinando. Bien, de esos bien tradicionales. A mí me encanta el burrito sabanero. O sea, hay villancicos que son súper, súper profundos, pero hay los villancicos tradicionales súper ecuatorianos. Entonces, de esos, ¿cuál es el que les gusta? A ver, la Gaby dice el tamborilero. Tú, Chili, Liz, la Jackie, Creo que se va a escuchar. A mí me gusta El Mundo Paz. el Mundo Paz. Ujú. Tú, Liz. Ya. La del Dieguito es Campanas sobre Campanas. Bien, Dieguito. Esa es. Ay, Buenas. Entonces, les voy a leer un dato full random acerca de los villancicos ecuatorianos. Verán, los villancicos y los villanos se llama esto. Entonces, el villancico es una manifestación cultural que reúne canto, poesía, danza, dramatización y viene de una tradición hispánica y también trata de temas religiosos y de Navidad. Entonces, su dicción parece derivarse de villano, que era un hombre aldeano, rústico o plebeyo, y esto da como a entender el por qué estas canciones de los villancicos ecuatorianos tienen todo ese estilo así súper rústico. Entonces, normalmente se cree que los villancicos aparecieron en Edad Media, en la época en la que Francisco de Asís instituyó la celebración de Navidad con los belenes. Ya, entonces parece que los franciscanos habían establecido en Quito toda esta decoración como del Belén y también ellos enseñaban música en su convento. Y parece que ellos fueron quienes en el siglo XVI instauraron esta canción navideña. Entonces, obviamente, en toda la colonia ahí en el Ecuador, se fueron regando y se pasaron a los conventos, iglesias, las catedrales, toda esta tradición musical. Pero claro, no solo era española, sino que también tenía cortes criollos, indígenas, negros y mestizos. Entonces, por eso es que es tan interesante de los villancicos ecuatorianos. De ahí hay otros datos de, por ejemplo, el historiador Fray José María Vargas, dice que encontró un escrito del siglo XVIII y se llamaba Los romances del Niño Dios para la Navidad. Y se consta de varios versos compuestos por el padre Fernando de Jesús Larrea y otros, y eran canciones populares. Y el villancico se hallaba presente en Nochebuena, en Navidad, en los novenarios, en las procesiones, en la misa de gallo, y hasta ahora se recitan, se cantan y a veces hasta se baila. Entonces, es interesante ver toda la historia que hay detrás de nuestro Quito colonial, pero también alrededor de todo el Ecuador. Entonces, ese es el dato random de Navidad de hoy. Y con esto en mente ya pueden, cada que escuchen ahí en la radio, se suben al bus o ahorita sí, en todas las escuelas. Ahí la Ale ya mismo le ande, no sé de qué va a salir la Sofi, no sé si va a salir de Angelito, de alguna cosa, pero capaz ponen ahí de burrito sabanero. Entonces ahí cada uno ya va a saber, ¿no? De dónde son. Entonces uno puede decir como ya, bien ecuatorianos. Muy bien, yo tampoco sé. Bueno, cuando sepas ahí nos cuentas. Con tal de que no le vistas de Castor, una compañera de la universidad, ella tenía un hijito que le he dicho como, mami, tengo que salir de Pastor en el pase del niño de la escuela. Y la mamá ha escuchado mal y le va y le viste de Castor. Entonces, con tal de no mandarles de Castor a los guaguas, todo bien. Ya, amiguitos, muy bien. Ahí sí les doy paso a la Liz y a la Chilita que van a dirigir el tiempo de ahora. Ya está activado. En bucle. No, ¿qué? Ahí. Va a ser doble también. Ya. ¿Aló? Pero no les voy a escuchar.
Ya, ellos no me van a escuchar, pero pongamos el audio desde aquí. Sí, les escuchamos. Hola, perdón, estamos intentando fallas técnicas. ¿Le quitas desde este? ¿O no? Sí. Perdón. Ahí sí. Ahí. ¿Nos escuchan con eco? Sí. Quítale. Bájale el volumen. No se fue. Cerrémosle. Ya. Ahí ya nos escuchan con eco, ya no. Ahí está súper. No, ahí sí está súper. Dice. Y hacemos desde aquí el volumen. Ya. Maravilloso. Ya, perdón. Ya no les van a poder ver a los invitados. Creo. Ahí, entonces, empecemos. Justamente hoy vamos a revisar el pasaje de Mateo 1, del 18 al 23. Igual tienen en sus cuadernillos. Si los tienen a la mano, por fin ahí abran sus cuadernillos y revisemos el pasaje ya del Mateo 1, del 18 al 23. La Andrea igual ya les puso ahí en la pantalla, entonces vamos leyendo ya. Para no hacernos mucho problema, voy a leerle yo la primera parte y listo, le lees la segunda parte del pasaje, ¿ya? Entonces, vayan siguiendo ahí con la mirada la lectura, ¿ya? Entonces, estamos en noche 4, los padres de Jesús, el pasaje desde el 18 dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Mateo 1 de 18 al 23. Que de hecho leímos hasta el 25 ahorita ya, toda esa parte. Entonces, ya, chévere. Verán, queremos más que nada ir como revisando algunos puntos. Sí, entonces ahí más o menos con la Liz vamos a ir explicando algunas cosas y queremos que ustedes también interactúen, ya si tienen preguntas o lo que sea, es como más para conversar entre todos esto que es tan conocido de Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿ya? Entonces, Ya, a ver, pero me gustaría ver el archivo. Otro problema técnico. Perdón. Ya. A ver, amigos. Ay, Ustedes no nos paren mucha bola. Miren a toda la gente de la sala. Aquí estamos entre todos. Nosotros les vemos y les oímos. Sí. Ustedes ven, esos son los desafíos de lo híbrido, pero sí, ahí dale nomás. Entonces, el primer punto que tratamos aquí es Jesús es Dios, ¿ya? Y voy a iniciar con una cita que es de James Inel Pack, el milagro de la encarnación. Entonces, esta cita que él hace, él dice, Dios se hizo hombre, el Hijo Divino se hizo judío, el Todopoderoso apareció en la tierra como un indefenso bebé, incapaz de hacer otra cosa más que estar acostado, contonearse y hacer ruiditos, con la necesidad de que lo alimentaran, lo cambiaran y le enseñaran a hablar como cualquier otro niño. La niñez del Hijo de Dios fue una realidad. Cuanto más lo piensas, más impactante se torna. No hay nada tan
fantástico en la ficción como esta verdad de la encarnación. Ok, entonces en todo este texto que nos está poniendo este escritor, nos habla como de la parte humana de Jesús, pero también está reconociendo que Él es todopoderoso. Entonces ahí va también como ya asociando que Él es Dios. Y dentro del primer punto que estaba aquí, dice que el mensaje revelado a José es este, que Él será el Padre de Jesús, solo en un sentido secundario, porque lo va a guiar de cierta forma. María está embarazada por el Espíritu Santo, pero ¿quién es el verdadero Padre de Jesús? Es Dios, ajá, Dios. Entonces, esto es bastante interesante porque justo se habla como, porque hace también referencia a unas culturas, a los occidentales. Entonces dice que los occidentales, permíteme un ratito, está aquí. Entonces dice que ellos creían como en múltiples deidades. Un ratito ya. Entonces, pero que estos no eran, o sea, estas deidades en las que ellos creían no eran omnipotentes, o sea, no podían hacerlo todo. ¿Ya? Y que algunas veces se disfrazaban supuestamente como de seres humanos para poder realizar ciertas hazañas. Entonces, uno de los ejemplos que ponían aquí, era como Hermes o Zeus. Entonces, esto era como interesante. Sin embargo, vuelta para los orientales era diferente, porque dice que ellos creían que Dios era una fuerza impersonal que impregnaba todas las cosas. Por lo tanto, para ellos no era congruente decir que algunos seres humanos eran en particular grandes manifestaciones de lo divino. Pero vuelta para los judíos era diferente. Entonces, como nosotros estamos justamente como, de alguna forma nuestras bases son como judías también, ¿no? No, parte de lo que creemos es justamente lo que ellos creían, que había un solo Dios y que ese Dios, bueno, incluso para ellos era como un poco lejano, ¿no? Como para nosotros quizás como vemos a Dios en Jesús, entonces para nosotros es mucho más cercano nuestra relación con Él, pero era como diferentes formas de ver a Dios, diferentes culturas, ¿no? Como estos personajes como Zeus o muchos otros dioses, muchas culturas que ustedes saben que hasta ahora, por ejemplo, los hindúes tienen un montón de dioses. Ya cada cosa es un dios por poco para ellos. Entonces, como interesante. Y para los judíos, esta visión de que había un solo Dios, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, o sea, con todo el tema de la historia de Jesús, todo lo que Él hizo, todo lo que Él vivió, es lo que le lleva a los judíos a regresarle a ver a Jesús como Dios. Entonces, toda la historia, también toda la narrativa, también nos llama como a decir Emmanuel, ¿no? Entonces, más abajo vamos a ver justamente eso. Sin embargo, ahorita, regresando a la cita que era del milagro de la encarnación, hay unas preguntas. Entonces, referente a esta cita que les voy a leer nuevamente, dice, Dios se hizo hombre, el Hijo Divino se hizo judío. El Todopoderoso apareció en la tierra como un indefenso bebé, incapaz de hacer otra cosa más que estar acostado, contonearse y hacer ruiditos, con la necesidad de que lo alimentaran, lo cambiaran y le enseñaran a hablar como cualquier otro niño. La niñez del Hijo de Dios fue una realidad. Cuanto más lo piensas, más impactante se torna. No hay nada tan fantástico en la ficción como esta verdad de la encarnación. Y yo creo que diría que es como una gran verdad, porque no es como solamente una verdad, sino que es una gran verdad. Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que piensan de esta frase? ¿Qué es lo que les trae a la mente la frase? ¿Qué sienten? Ajá, así que... Dele nomás. ¿Qué piensan? No sé si se escucha, pero bueno. Sí, que sí, dice Lana. Ya, o sea, igual tratando de entender esto, ¿no? Como Dios, que es espíritu, que está en su reino y en su trono y que tiene su forma de espíritu, viene y nace a través de un ser humano, ¿no? Como con la forma de un ser humano. Entonces sí me parece, como dice ahí, como una ficción, pero nosotros y la historia y todo lo comprueba de que es real. Y a la vez también miro como al nacer como un bebé,
tiene que pasar por todo el proceso humano. Ujú. Y por eso también sí he escuchado esto de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y es algo que quizás es difícil de explicarlo, pero sí lo puedo creer yo, porque lo he podido conocer y creo que también con tantos datos científicos de Jesús, Ya. es como que imposible, ¿no? Entonces, me parece increíble. ¿Algo más que piensan? ¿Alguna otra cosa que complemente? ¿Qué les llama a ustedes la atención, chicas? Uy. Por Igual ejemplo, en el Zoom. si quieren igual en el Zoom, amigos. Por ejemplo, algo que yo les puedo decir ahí, solo que estaba pensando es, por ejemplo, es que justo le veo ahorita a la nena de la Ale que está aquí. Entonces, me imagino a Jesús así, ¿no? Como de esa, como no es como que la Biblia nos da muchos datos acerca de su niñez, y será por algo, ¿no? Pero es como justo lo que decía la Joyce, tuvo que pasar por todo ese proceso humano, de ser un bebé y esperar hasta que llegue su momento para empezar, bueno, siempre él cumplió como la voluntad de Dios, pero esperar a que llegue el momento hasta hacer todas las cosas que él hizo y que se nos relatan. Entonces, Jesús como siendo indefenso, siendo cuidado como por sus papás, eso es algo que te pone a pensar, no es como raro, pero sí, esto de la encarnación es un misterio que para nosotros no es tan misterio, pero igual tiene muchas cosas que nos llaman tanto la atención. Entonces, es como bonito pensar en eso también. Yo quiero decir algo. O sea, justo nos dice aquí también este punto, o sea, que Dios tuvo que venir a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Y en esto también me llama la atención algo porque hace poco estaba como pensando en esto de que Dios es 100% justo, pero tenía que venir como 100% humano para que sea coherente con el pago del pecado. Entonces, era cuando el momento de todo lo que pasó, refiriéndome a la crucifixión y a la muerte, pero también a la resurrección, entonces como que tenía que haber ese sacrificio de ser 100% humano para que se pueda ser coherente con lo que él mismo había puesto, con la paga del pecado, pero también tenía que ser como que 100% Dios, como para aguantar todo lo que tuvo que aguantar, porque es algo fuerte, o sea, no creo que un humano no hubiera podido aguantar, pero eso me llama la atención. Entonces, ¿algo más que piensen? ¿Alguna cosa? Yo, Ya. acá, esta frase es tomada de un contexto mucho más grande. Hay un capítulo que se llama en el libro Conociendo a Dios de J.I. Packer, que es un capítulo entero de la encarnación. Y dice, Dios estaba probando lo que era ser hombre. Y uno dice como, ¿cómo rayos Dios puede probar algo si es que es tan grande y es el creador de absolutamente todo? Pero dice, Dios estaba probando lo que era ser hombre y experimentando absolutamente todo. Entonces me encanta esta narración cortita, ¿no? Como es un bebé totalmente indefenso. O sea, piensen en el bebé más cercano que tienen, si es un amigo, si es que es la Chilita, ya mero, el bebé del Johnny, de la Nati, un primito, lo que sea. Piensen en ese bebé y cuán necesitado es de los cuidados y cuán necesitado es de que le den amor y de que le alimenten a las horas y de que le cambien el pañal. Y digo qué increíble, ¿no? De que el Dios del universo viene de la forma más indefensa. No sé, es denso ponerse a pensar en eso. O sea, es como, no sé, es heavy. Entonces, eso iba a decir de mi parte, pero esa parte, ¿no? Era Dios probando lo que significa ser hombre. Entonces, interesante. Eso me recuerda al primer capítulo que hablamos, que decía que tenemos un Dios que no nos exige más de lo que Él mismo se haya exigido. Entonces es como que todo lo que Él nos pide o lo que Él nos aconseja es porque Él ya lo hizo y ya lo vivió. Entonces fue tan necesario también ese proceso. Sí, gracias, mi Joyce. Entonces,
sí, no, hay un montón de cosas que meditar en cuanto a esto de que Jesús es Dios, ¿no? Jesús mismo se hizo hombre, pero Él es Dios. Entonces, sí, esto tiene un montón de implicaciones para nosotros como humanos también, y como es interesante también pensar en eso. Pero queremos avanzar justamente al segundo punto de todo este pasaje, de lo que estamos revisando, y es que justamente eso, ¿no? Jesús también es uno de nosotros. Jesús es Dios, pero Jesús también es uno de nosotros. Entonces, como estábamos diciendo, Él es completamente, se hizo humano completamente, ¿cierto? Y aquí dice esta palabra que hemos escuchado tantas veces, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿no? Y llamarán a este niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Significa que lo ideal se ha vuelto real, lo absoluto se ha vuelto particular y lo invisible se ha hecho como visible, ¿no? Esta idea nuevamente de la encarnación nos da, da como resultado todo este suceso universal tan grande para nosotros y quizás tan difícil también de entender para muchos, ¿no? Una persona que tú le digas, Jesús se encarnó y es Jesús, digamos, Dios se encarnó y es Jesús. Cualquier persona natural, como diríamos, que realmente no cree en Dios, te dice como, bien, bien por ti. Ajá, es como algo tan raro de comprender. Ajá, parece algo, es una fantasía, como un cuentito. Ajá. ¿Cómo? Mitología. Como mitología, ajá. Sí, exacto, como un relato de mitología. Pero increíblemente y maravillosamente el Señor nos ayuda a entender estas cosas a través del Espíritu Santo, a medida que lo seguimos conociendo, ¿no? Entonces, esta idea de que justamente el Hijo de Dios se vaciara a sí mismo y se hiciera pobre, significó dejar de lado su gloria, implicó una restricción voluntaria de su poder. Acuérdense que hubo muchas veces en las que él decía, por ejemplo, si yo quisiera mis ángeles o si los ángeles pudieran venir y hacer tal cosa. O sea, hubo muchas veces en las que él tuvo que realmente restringir su poder por razones mayores para mostrar. Ajá, incluso a no caer en tentación, a decir como que Dios le salve de cuando estaba siendo tentado por el diablo. Era todo eso necesario, O ¿no? confirmar su poder, ¿no? Y su identidad. Ajá, como confirmar o hacer que caiga, no sé, fuego del cielo y que él diga, no, yo soy Dios, crean en mí, judíos. Ajá, pero no, él quiso mostrar su humanidad también y su poder de formas totalmente diferentes y revolucionarias, podríamos decir, ¿no? Entonces hubo esta restricción de su poder, él aceptó, hubo una aceptación de sufrimiento, del aislamiento, del maltrato, de la malicia, de la incomprensión y finalmente una muerte que implicó tal agonía, tanto espiritual como físicamente, y que, hola Pocho, llegó el Pocho, siéntate Pocho, estamos hablando de Jesús, es uno de nosotros. Sí, entonces puedes abrir tu cuadernillo, estamos en Mateo 1 del 18 al 23, estamos hablando un poco de toda esa porción. Entonces, eso. Sí, implicó toda esta, que su muerte casi colapsó ante tal posibilidad, ¿no? Entonces igual significó amar al límite a los hombres que fueron desagradables con él. Sí, entonces que llamamos espíritu de Navidad, que realmente es, ¿qué podríamos decir? La esencia de la Navidad o de lo que recordamos estas fechas. El verdadero significado. Ajá, el verdadero significado, que ahora tú ves un montón de propagandas que te dicen, el verdadero significado de Navidad, el espíritu de la Navidad está en los aromas Glade o lo que sea. pero lo que nosotros al menos como hijos de Dios, lo que recordamos en estos tiempos es justo eso, ¿no? La encarnación. Jesús es uno de nosotros. Y sí, aquellos que viven al igual que su maestro, deben estar intentando vivir toda una vida basados en los principios justamente de todo lo contrario a lo que se ve en estas épocas, ¿no? De hacerse pobre, de gastar y de gastarse para enriquecer a sus congéneres, entrando
entregando tiempo, acarreándose de problemas y preocupándose para hacerles bien a los demás, y no solo a sus amigos, en la forma en la que fuera necesaria, ¿no? Entonces, todo lo contrario a lo que entendemos como Navidad en esta época, ¿no? Es más recordar la gloria de Dios al hacerse hombre. Yo creo que en una frase corta para como expresar lo que acabamos de hablar sería como Jesús identificándose con nosotros los seres humanos. Totalmente, en todos los sentidos, para que nadie pueda tener una parte de decir como Jesús, tú no entiendes, tú no sabes lo que yo siento, lo que yo vivo. Porque sí. Porque sí lo vivió. Ajá. Hasta tener hambre. Ajá. Pasar tentaciones. Tiene hambre y frío la Joyce. Traigo algo para Para por si acaso. Entonces, justamente aquí. A ver, por favor. A ver. Justamente un pasaje, una parte de Hebreos, del Hebreos 2, 17 al 18, dice, para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en aquel en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Es justo lo que decía ahorita la Joy, ¿no? No es como que podemos decirle, tú no entiendes o no, tú no has pasado esto, sino que Jesús mismo se hizo como uno de nosotros. Exactamente, entonces esa es, en resumen, la idea. Perdón, chicos, se rompió una silla. Espero un Oh, no, se rompió una silla, amigos. Ay, qué caso. Hola, Kevin, bienvenido seas. Hasta que Buenas resolvimos. noches, Adrita, ¿cómo estás? Hola, Kevin. ¿Están bien? ¿Quién fue? Ale, está con la nenita. Ya. ¿Estás bien, Ale? La Ale está bien y la bebé también. Todo está bien. Todo está bien, amigos. Estamos en Mateo 1, del 18 al 25. Estamos leyendo toda esa porción, por si acaso, amigos. Ya. Entonces, vamos a continuar para no perdernos, ¿ok? Todo está bien. Ya. Entonces, sí, el tercer punto de lo que estamos viendo aquí es que Jesús también es el Dios con nosotros, ¿ya? Es el Dios con nosotros, énfasis en con. Entonces, ahí viene la lista. Perdón. Ya. O sea, sí, esta es Jesús es Dios con nosotros. Y entonces es interesante entender que Él es totalmente intencional en tener una relación con nosotros, o sea, con su creación. Entonces, esto me hace acuerdo mucho de la canción de Un Corazón, que se llama El cielo en la tierra, porque es ese cielo, esa eternidad que vino a hacerse finito y a estar en este presente. Es medio raro, pero creo que se entiende. Espero que se entienda. Pero justo en esta temporada de Navidad como que cantamos la canción de Jesús, nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros. Pero alrededor de esta canción surgen preguntas. Y las preguntas son, ¿pero de verdad están con Él? O sea, nosotros de verdad estamos con Jesús. Y creo que es una pregunta como para que cada uno nos planteemos, o sea, ¿de verdad estamos con Jesús? Porque puede ser que en un momento digamos como que sí, pero ya al ver como muchas cosas, quizá en realidad no. Entonces, eso sería como que también, o sea, ¿conocemos a Jesús o solamente sabemos algo sobre Él? O sea, A veces puedes conocer solo el nombre de una persona o saber que esa persona vive en tal lugar, pero no sabes
sus características, su personalidad, sus gustos. Entonces siempre es importante profundizar para conocer de verdad. Sí, pero qué tan intencional estamos siendo en conocer. Claro, ahí depende de cada uno en su relación, ¿no? Yo podría decir personalmente que yo sí, pero es como cada uno tiene que cuestionarse a sí mismo de cómo está haciendo en su relación con Dios o en este deseo de conocer a ese Dios que está con nosotros y preguntarme, ¿realmente está conmigo? ¿Cómo puede estar conmigo? ¿Cómo puedo estar con Él si Él está aquí con nosotros en el mundo? Hablemos de manera general, ¿no? Pero cuando dice Dios con nosotros, también se refiere a eso que está aquí, como se me viene a la mente lo del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino, ¿no? Entonces, como que siento que de esta manera también se expresa el que esté con nosotros. Ujú. ¿Tú quieres decir algo, Alfonsita? Ya. Igual ahí en el Zoom, si hay alguien más que pueda Sí. compartir. No sé si alguien desea como compartirnos por allá. Su opinión, qué piensan. ¿Me escuchan? Sí. La verdad, sí, o sea, como dijo la Joy, yo creo que depende de cada uno, de cómo está cada uno con Dios, la verdad, porque sí es bastante complicado, pero cada uno tiene que hacerse su pregunta plenamente. Así es, gracias, Cris. Sí, ¿no? Cada uno que estamos haciendo para estar con él. Justo. Dale, más, Joy. Es que iba a decir que cuando dice Dios con nosotros y también, claro, cada uno en su relación personal, pero también es como ver la luz que hay en el mundo, ¿no? Porque en medio de tanta maldad que existe, que vemos a diario, también vemos como las buenas noticias o vemos personas que actúan de maneras increíbles, con amor, con justicia, que tratan de buscar la justicia, ¿no? Y entonces siento que Dios está a través de estas personas, de estos actos de amor en toda la sociedad, en todo el mundo. Dios está haciendo eso. Que creo que si no hubieran esos momentos y esos espacios de gente dando amor, trabajando con amor, actuando con amor, y obviamente que nosotros como hijos de Dios más, entonces si no existiera eso, yo no me imagino cómo sería este mundo. Realmente veo que Dios está con nosotros cuando veo que hay estas obras de amor a nivel general, ¿no? Y de ahí sí ya personalmente, ¿cómo está mi vida? Claro. Chuta. O sea, gracias, Joyce. Ya, esto es como una pregunta final y es como que, ¿cuáles son los elementos para poder tener una relación genuina y personal con Jesús? Entonces, justo en el texto mencionan, a ver, si queremos como una relación cercana y genuina con Él, primero, ¿cuáles creen que deberían ser? A ver, voy a preguntarle aquí a los que han estado calladitos, que es la Jackie. A ver, Jackie. A ver, Jackie, dinos cuáles son los elementos. ¿Cuáles son los elementos? De una relación genuina y personal con Jesús. Algo que me estaba mencionando en la pregunta anterior era que Jesús dice permanezcan en mí. Eso es lo importante en una relación con Dios, de que tú quieras estar en Él y que le permitas a Él obrar. No es, no es un estar así de lado a lado, sino es estar como, imagino yo, dentro de Él o que Él esté dentro de nosotros. Eso es para que sea la relación. Ajá. Ser uno. Ser uno. Qué importante. Bien, gracias, Bien. Jackie. Ahora de poner rosa, sí, pero... Yo creo que es igual como dijo Joy acerca de la relación, de cómo puede ser. Y tú ahorita estamos relacionándonos entre nosotros, pero yo no sé el segundo nombre de Dale, ninguno de ustedes. De algunos se nombre, pero no sé mucho. Entonces, Yo te digo, espera. pero es igual, es como que tú buscas conocer a alguien. ¿Cómo nosotros buscamos a alguien? ¿Cómo permanecemos en él? Quizás buscándolo más, queriendo conocerlo más, porque a veces es verdad que a veces se cae en el que hoy estoy busca y leo, pero esa mañana ya me olvidé.
y no mantengo eso, no permanezco. Entonces es como que a ratos estoy que busco, a ratos estoy que ya no. Y muchas veces se cae en eso de que cuando necesito, busco. Y no es que cuando necesito, es buscar por amor, buscar por interés, buscar porque se quiere conocer más de él, más no solo buscar en momentos de dificultad y eso. Eso. Oh, gracias. ¿Tú, Alfonsito, algo? Yo No estoy ministrado por él. Estoy ministrado, dice ya. Ya. Entonces, justo como decían, hay tres cosas aquí que que me parecen súper puntuales en el texto, y es como esa intencionalidad de ser regulares de la búsqueda del Señor, pero también ir con candidez. O sea, eso es sencillez y con amor, ¿no? O sea, porque también tenemos que estar como listos. Eso sería básicamente de este punto número 3. Es Jesús, el Dios con nosotros. Y una última cosa que queremos enfocarnos en este pasaje es que es todo lo que José renunció. Bueno, José renunció a todo para abrazar todo, ¿ya? Entonces es importante y como interesante también ver la perspectiva de José, porque justamente aquí en Mateo se nos narra esta perspectiva de cómo él dice que al anunciarle a María que estaba embarazada, él fue como, a ver, estamos hablando de una sociedad en la que, exacto, ¿no? Como había tantos prejuicios, tantas deshonras que tú podías hacer al estar casado o haber tenido, como por ejemplo, relaciones antes de casarte, es toda una reputación que tú estabas manejando en esa época, ¿no? Entonces, es como interesante ver esta perspectiva de José, de al enterarse que María estaba embarazada, él dice que era un hombre justo y como no quiso infamarle, no quiso como que hacerle quedar mal, prácticamente dijo, bueno, entonces la voy a dejar. Pero ¿cómo se debe haber sentido, no? Exacto, es que ¿quién rayos te va a creer como José? Yo le dijera, Charlie, por favor, estoy embarazada, pero te lo juro que es el Espíritu Santo. Entonces el Charlie obviamente se va a quedar así como, si tú dices. Gracias. Ajá, es como algo bien difícil de comprender, ¿no? Y para María supongo que también fue difícil explicar, pero viéndolo ahora desde los pies de José, como para él entender eso obviamente iba a ser muy difícil como humano, para cualquiera. Entonces, cuando este ángel se le apareció, ¿no es cierto? Lo que leíamos, y le dice que no, que el bebé que está esperando María es obra del Espíritu Santo y que no la rechace, no la deje. Entonces José en ese momento es como que él renunció a su reputación, ¿no? Algo importante que debían guardar todos en ese entonces, ¿no? Su reputación de todo el mundo se va a dar cuenta que si yo me casé con ella y después de unos 8 meses o 9 meses, ajá, ya van a ser un bebé es porque ya tuvimos cosas antes de casarnos o así. Entonces, algo a lo que José también estaba renunciando en ese momento era su reputación. Y sí, él tuvo que dejar algunas cosas para poder tener a este Jesús, a este niño que iba a nacer, a Jesús en su vida, siéndolo él como este padre que lo iba a poner Dios aquí en la tierra, ¿no? Quien lo iba a cuidar y iba a velar por él. Ajá. Exactamente, ¿no? Si Dios no enviaba a ese ángel a que realmente le explique lo que estaba pasando, él no hubiera creído, él la hubiera dejado. Seguramente, me imagino, ¿no? ¿Qué harían ustedes, hombres? A ver, ¿Qué harías, Pocho? Aquí que hable el padre implicado. A ver, mi amor. ¿Qué harías? Charlie, ¿qué harías tú? El que está fresquito con la noticia. Yo sigo en shock. Hable, Charlie, cuente. ¿Qué harías tú en los zapatos de José? A ver. O sea, es que, bueno,
yo creo que hasta el momento he vivido una serie de situaciones en las cuales yo decidí al principio eh, hacer todo lo que el Señor me, me deja, o sea, me da como que la guía para yo ir haciendo las cosas y luego todo se da bien y yo prácticamente no hago mucho, la verdad. Entonces, todo empezó cuando decidí dejar mi vida pasada y decidí aceptar esa bendición que el Señor me quería dar. Entonces, yo ya reconocí que el Señor me dio una oportunidad que era cuidar a la chilita y hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, cuando tú decides esto, el Señor te da un montón de herramientas que te ayudan a poder complementar todas las cosas que vienen. Entonces, yo me pongo en el contexto de José, yo creo que él era una persona que tenía una convicción interior. Entonces, cuando tú decides y sientes que es una señal del Señor, lo único que haces es dejar que Él te bendiga y Él te da todas las herramientas. Y a las herramientas me refiero a la fuerza de voluntad, al valor de tu espíritu, de poder alimentarlo y poder nutrirlo. Entonces, porque el Señor mismo se encarga incluso de cuidar tu mismo espíritu que vive, que mora en ti. Entonces, debe haber sido que el Señor, es que el Señor no viene y hace las cosas así a la loca, ¿no? Debe haberles dado herramientas a los dos, espirituales. Entonces, eso es todo, básicamente. No queda, o sea, yo no podría hacer nada por mí mismo, con mis propias fuerzas, mi propia creencia o lo que yo tenga, no podría hacer nada. Todo viene del Señor. Maravilloso. O sea, el Charlie no me dejaría, ¿ya ven? Si yo hubiera sido María, no me hubiera dejado. Pero igual hace falta un ángel. Pero claro, es justo como eso que decías de las herramientas que Dios te da, es para José fue un ángel, ¿no? Porque si no, él quizás no hubiera creído nada de lo que le decía María. Entonces, eso, muchas gracias. Ajá. Entonces, para José, el mensaje es... Sí, La sí. Gavita quiere hablar. Ya, perdón, Gaby, no te vi. Dímelo. Ajá, solo como que recalcar que obviamente en el tiempo de antes y todo iba a ser súper difícil y José literalmente planeaba escaparse. Y fue justo como que, o sea, él, claro, era como que súper imposible porque ellos ni se casaban, creo que antes de nada. Y solo fue como, está embarazada, supuestamente de Dios y del Espíritu Santo, y él ya solo se iba a ir. Y fue por esta revelación del ángel que le dijo, no, o sea, anda y cuida de ella y tal. Y yo veo que también como que un poco en el contexto en general como que cristiano se le tiene un poco olvidado, como que a José, pero yo creo que igual él tuvo un gran impacto porque él cuidó de Jesús y de María y le enseñó, o sea, Jesús, por ejemplo, también esto de carpintería y tal, hasta que, bueno, ya en la Biblia no dice de que murió o lo que sea, pero sí tuvo como que ese rol de padre y de cuidar por ellos, o sea, de su familia. Exacto, gracias, Gaby. Ahora me parece también como importante de mencionar. Algo que me parece también como importante de mencionar es que en el contexto judío el hombre ponía el nombre a sus hijos. Y entonces aquí también justo mencionaba una de las cosas, es como que, o sea, y lo llamarás Jesús. Es como que ni siquiera tienes ese chance de ponerle el nombre a este niño del cual se va a hacer cargo. Porque al final sería eso, y su familia también como que pasaba a ser como que de alguna forma iba a terminar siendo discriminada, porque ya, o sea, iban a hacer, pero ya se iba a dar a entender que ya estaba como que ya hubieran tenido relaciones antes, entonces por lo tanto ya en ese contexto judío, es como que el obedecer también representa renunciar
a ciertas cosas. O sea, le dices sí a unas cosas, pero también siempre dices no a otras. Y entonces, ¿a qué es a lo que le estamos diciendo sí? Exactamente, ¿no? Aquí decía algo. Algo que me llama la atención y siempre me ha llamado es en el versículo 19 de lo que leímos hoy. Dice, José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Entonces, pienso que esa es una razón por la que Dios escogió como a José como ese padre de Jesús, ¿no? Porque así se llama el capítulo de hoy, los padres de Jesús. Entonces, Dios escogió a José y uno dirá, ¿por qué José? ¿Por qué no otra persona, no? Y pienso que aquí no nos dice mucho, pero sí nos dice que era un hombre justo. Y no solo dice que era justo, sino que lo demostró al no querer avergonzar a María cuando todavía no tenía la revelación del ángel, ¿no? Entonces, pienso que esa es otra característica del por qué Dios escogió a José como padre y luego todo lo demás que venía. Exactamente. Sí, muchas gracias, Joyce. Sí, ¿no? Qué interesante es como también ver esta perspectiva desde el punto de vista de José. Entonces, justamente, entonces el mensaje para José fue que si Jesucristo viene a tu vida, entonces tendrás que decirle adiós a tu reputación estelar. Y justamente como dice aquí, es como, esto es solamente en Mateo 1. En Mateo 2 ya vamos a ver a lo largo de todo este tiempo igual, que José va a tener que, José verá que tener a Jesús en su vida no solo significa un daño para su reputación social, sino también un peligro para su propia vida, porque van a tener que huir y un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué significa para nosotros tener a Jesús en nuestra vida y estar dispuesto a ello, como dices, ¿no es cierto? Entonces, hay por lo menos 3 cosas a los que existen menos de 3 clases de valor que se requiere de todos los creyentes, que podemos ver, por ejemplo, en José, que es el valor para aceptar el desprecio del mundo, ¿no? Y de ley les ha pasado que como cristianos, o el decir simplemente yo creo en Jesús o yo realmente creo que Dios existe, ya genera algún desprecio en las personas que están a tu alrededor o un algo que es como que no les caes bien, te miran diferente o como, sí, cuestionan mucho tus creencias. Entonces, el recibir burlas, incluso que se burlen de ti, el recibir burlas, sí, no, tantas cosas. Por ejemplo, para José le habrían dicho como, o bien le dejaste embarazada antes de casarse, o ella te fue infiel, ¿no? Entonces, imagínense a José tratando de explicar como, no, realmente María lo hizo, como que no fue así, ¿no? Entonces, como aceptar un poco esto del desprecio del mundo. Otra cosa es el valor para renunciar a tu derecho a la autodeterminación. El ángel le dice a José qué nombre le pondría al niño, es justo lo que decía un poco la Liz, ¿no? El ángel mismo le dijo qué nombre tenía que ponerle a su hijo. No fue él que en esa sociedad patriarcal, él tenía todo el derecho de poner el nombre a su hijo. Era como el niño que José iba a cuidar, realmente iba a ser él quien iba a cuidar a todo el pueblo, a él mismo como padre, ¿no? Ya luego y ser el redentor del mundo prácticamente. Entonces, como tú renuncias a este derecho de tú mismo, de tu autodeterminación y tantas cosas, ¿no? Que implican ello. Y una tercera cosa es el valor para admitir que eres un pecador. Justamente esta parte que dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados, en el versículo 21. Y tú puedes pensar que Jesús, me dirás un momento, pensé que Jesús vino a darnos poder y a amarnos. Sí, pero él primero vino a perdonar. Su misión principal fue perdonarnos de nuestros pecados, ¿no? Cuando el ángel, es interesante como le dice a José, lo vas a llamar Jesús y él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Entonces, esto es lo que Jesús viene a hacer, a revelar nuestra condición de pecadores, ¿no? Y nosotros como admitir que somos pecadores. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo el valor de hacer lo que hizo por nosotros? ¿Por qué creen? ¿No? Interesante, como ¿por qué rayos Dios se encarnó y tuvo esta determinación de hacerse hombre?
de morir por nosotros, de tener todo el valor de hacerse un humano indefenso y saber aún que iba a sufrir y morir por nosotros. ¿De dónde consigues todo ese valor? Y algo importante que debemos recordar es que justamente es el amor. Jesús conocía al Padre y no solo conocía, sino que dice que él amaba al Padre y que el Padre lo amaba. Entonces, él entendía que hacer la voluntad de Dios era lo mejor, que obedecerle era la mejor opción. Así que todo lo que él hizo por nosotros, por ti y por mí, surge de todo ese amor de él por nosotros. Así que quisiera solamente, ya sé que estamos un poquito ahí, es justo las 8, pero quisiera que puedan conversar si quieren por Zoom y igual aquí nosotros. Si Jesús es realmente Dios, entonces, ¿qué significa para nosotros en un sentido práctico? ¿Ya? Si ya con todo lo que conversamos hoy y entendemos que Jesús realmente era Dios, ¿qué significa para nosotros en un sentido práctico? ¿Ya? En su vida. Entonces, si Jesús realmente es Dios, ¿qué significa para nosotros en un sentido práctico? ¿Ya? Es un poco de lo que ya conversamos, pero sí, ahí sí, Pochito, te daré la palabra y de ahí le voy a dar la palabra a alguien del Zoom para escuchar dos opiniones y ya. Dios, en un sentido práctico. Vendría a ser el centro, vendría a ser mi todo. Creo que, bueno, algunas personas les he contado, me acuerdo que, de hecho, me encanta la soledad, más que me encanta la soledad, me he acostumbrado a la soledad, pero me acuerdo que antes de conocer a Dios era medio denso, que yo veía el cielo, o sea, yo no podía ver el cielo en la noche, literal, o sea, me aterraba por el hecho de que veía, no sé, veía como algo inmenso que me quería tragar, es, no sé, un miedo y un terror horrible, así, literal. Eso fue antes de conocer a Dios. Cuando conocí a Dios, o sea, Dios fue llenando cada aspecto en mi vida, que incluso, o sea, este simple hecho de tan solo ver el cielo y ver algo aterrador, poder comprender que ese cielo es la creación de Dios y poder ver cómo Dios creó todo eso y cómo yo soy parte de esa creación perfecta y sobre todo, cómo es que Dios, siendo poderoso, siendo que creó esa constelación, siendo que creó las estrellas, me conoce y sabe mi nombre. Me conoce y me amó a tal punto que envió a Jesucristo para morir. Dios para mí es el centro de mi vida. Hemos sentido. Qué maravilla, qué maravilloso. Gracias, Pochito. Veamos. Alguien del Zoom que quiera darnos su opinión, puede ser. Déjame ver quién está por aquí. O si alguien se voluntaria, chévere. Rodri o Pati García o Lady. Es que alguien puede compartirnos su opinión. ¿Qué significa para que si Jesús es realmente Dios, qué significa para ti en un sentido práctico? Ya que nadie su voluntaria. Pati, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Maravilloso. Sí, sí se te oye. Gracias, gracias. He estado estas noches queriéndome unir, pero no me salía. Dije, ahora le voy a hacer la lucha. Pero aquí estoy. Bueno, yo digo que muchas veces estamos con muchas inseguridades. No sé si todos más o menos conocen mi historia. Yo tuve que salir de la casa de mis padres porque yo conocí al Señor. Y yo, contra viento y marea, luché por eso. Pero yo cuando salí, yo sentía una seguridad, no tenía miedo, no tenía miedo. Apenas tenía 24 años. Yo no tenía miedo. Y han pasado los años y yo digo, hoy
yo puedo decir con plena seguridad que el hecho que nosotros conozcamos a Dios nos permita ese privilegio es porque Él tiene un plan maravilloso, algo que nosotros de veces no conocemos, no sabemos, pero si Él tiene ese plan, Él lo va a hacer y es de bendición para nuestras vidas. El hecho que todos los que estamos ahora en este Zoom conocemos de Dios es porque Él tiene un plan y Él lo va a revelar, lo va a revelar. Esa es la Navidad en nuestra vida, que Él nos ama a pesar de todo. Solo pónganse a pensar en ese versículo que dice, con amor eterno te he amado. ¿Quién le ama así? Todos muchas veces nos ponen condicionamientos, pero Dios no. Así le frustremos el plan. Dios nos sigue amando, pero ese plan lo va a cumplir. Aunque se retrase, Él lo va a cumplir. Tengamos esa plena seguridad, completa, así ciega. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias por esas palabras. Sí, ¿no? Cuán importante tener en cuenta, ¿no? Cómo Dios nos ama y todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas. Tan importante. Así que solamente quisiera que se queden con una pregunta, que es, ¿qué cambia en nuestra vida, en nuestra manera de vivir el hecho de que Dios se haya completamente humano? Y quisiera que lo meditemos cada uno, que lo oren, que lo piensen, qué puede cambiar en tu manera de vivir el hecho de que de que Dios se hizo completamente humano. Y solamente ya para terminar estos últimos minutitos, quisiera que escuchemos esta canción que de ley la han escuchado en algún momento de su vida, esta de O ven, Emmanuel. Ya, me avisan si es que se escucha. Esperen. No sé, pero hasta que... Ahí se escucha. Si quieres le comparto yo, Chilita, porque está el eco doble. Sí, mejor porque estamos ahí en la porra. Ya le comparto. Un segundito. A ver. Aquí está. Me hacen señas si es que sí se escucha. Oh ven, Rey Emmanuel, que salva a Israel de la maldad, que llora en su desolación, espera su liberación. Vendrá, Rey Emmanuel, alégrate, oh Israel. Sabiduría celestial al mundo ven hoy a morar, corrígenos y haznos ver en ti lo que podemos ser. Vendrá, Rey Emmanuel,
en ti podremos paz tener. De crueles guerras líbranos y reine soberano Dios. Vendrá, vendrá, Rey Emmanuel, alégrate, oh Israel. Vendrá, vendrá, Rey Emmanuel. Vendrá, vendrá, Rey Emmanuel. Vendrá, vendrá, Emmanuel vendrá. Vendrá, vendrá, Emmanuel vendrá. Ven tú, oh Hijo de David, tu trono establece aquí. Destruye el poder del mal. Visítanos, Rey Celestial. Gracias, André. Creo que podemos orar para terminar, recordando justo eso, ¿no? Que la promesa del Emmanuel vino, que está entre nosotros. Emmanuel es el Dios con nosotros. Entonces, André, ¿tú terminas orando? ¿Quién quiera? Sí, el que quiera hacerlo. No sé si alguien en la sala o alguien aquí en Zoom. Si no, está bien, lo puedo orar. Ayúdanos, Jackie, ¿ya? Para orar. Toma, te paso el micrófono. Padre Santo, Padre amado, gracias por amarnos y porque enviaste a tu Hijo por nosotros tan pecadores y tan imperfectos, Señor. Nos amaste tanto y te doy gracias por este tiempo, por permitirnos aprender, por llenarnos siempre con tu conocimiento, Padre Santo. Bendice a cada uno de los chicos que están tanto en el Zoom como los que estamos aquí presencial. Bendice a los que tampoco se pudieron conectar, Padre Santo. Guíalos y que el resto de la semana se haga tu voluntad y ocurra todo lo que tú quieras, Padre Santo. Te amamos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, amigos, gracias por una noche más de novena. Así que pilas los siguientes días, igual en las casas en las que hagamos. Espero verles pronto a todos. Tengan una linda semana, amigos. Así que nos despedimos. Adiós, digan todos adiós. Buen provecho por allá. Un abrazo. Pesebre. Esa fue Ay, qué lindo. la noche fue este pesebre, amigos. Descansen, amiguitos. Nos vemos mañana. Un abrazo a todos allá. Buen provecho. Adiós. Adiós. Chao. Chao.